Capítulo 1. El principio de la fe interior. Todo comienza en el silencio, en ese espacio invisible donde el ruido del mundo se apaga y solo quedas tú, frente a ti mismo. En ese instante donde el tiempo parece detenerse, donde las voces externas se desvanecen, surge la pregunta más poderosa que un ser humano puede hacerse. ¿Crees en ti? No en la versión que muestras al mundo, no en las palabras que repites para parecer fuerte, sino en esa creencia profunda, interna, indestructible, la que sostiene tus pasos cuando nadie te aplaude, la que te empuja cuando el miedo te paraliza, la que te recuerda quién eres cuando todo parece desmoronarse. Creer en uno mismo no es una frase bonita, es una batalla diaria. Es el acto más desafiante y más sagrado de la vida. Porque el mundo no te pedirá que creas en ti, te exigirá lo contrario. Te dirá que no puedes, que es tarde, que ya está todo hecho. Te comparará, te señalará tus fallos, te mostrará sus estadísticas y sus límites como si fueran leyes universales. Y tú tendrás que decidir si te inclinas ante esas voces o si te levantas, una y otra vez, con la convicción de quien no necesita aprobación para existir. El 1% de las mentes que cambian la historia no lo hacen porque tengan más recursos, sino porque tienen una creencia más fuerte. Una fe que no depende del resultado, sino del propósito. Edison creyó cuando todos se reían de su obsesión con la luz. Carnegie creyó cuando era un niño pobre en Escocia, soñando con la abundancia en medio de la escasez. Disney creyó cuando los bancos le cerraban las puertas, cuando el mundo le decía que los sueños eran para los ingenuos. Lincoln creyó en la unión cuando la nación se partía en dos. Ford creyó que la gente común podía tener su propio automóvil cuando todos decían que era una locura. Todos ellos compartían una misma fuerza, una creencia tan firme en sí mismos que el universo no tuvo otra opción que inclinarse ante ella. Creer en ti mismo no es arrogancia. Es reconocer tu poder interior, esa chispa que el miedo intenta apagar. Es mirar tu historia y decidir que no serás prisionero de tus errores. Es entender que el fracaso no es una sentencia, sino una instrucción. Cada caída te enseña, cada rechazo te refina, cada pérdida te fortalece. La creencia no se construye cuando todo sale bien, se forja en el fuego de la adversidad. Solo cuando tocas fondo descubres de qué estás hecho. Y cuando lo descubres, nada vuelve a detenerte. Pero creer en ti mismo exige algo más que palabras, exige honestidad brutal. Tienes que mirar tus sombras sin huir de ellas, tienes que aceptar tus debilidades sin permitir que te definan. El 1% no se engaña con ilusiones. Se miran al espejo con crudeza, con verdad, con responsabilidad. Reconocen lo que falta y se comprometen a construirlo. Porque la fe auténtica no niega la realidad, la transforma. El camino de la creencia es solitario. No porque estés solo, sino porque pocos entenderán lo que estás intentando hacer. Cuando decides creer en ti, te conviertes en una amenaza para el sistema de la mediocridad. La gente se siente incómoda ante quien se atreve a soñar en grande. Intentarán reducirte, etiquetarte, distraerte. Pero si realmente crees en ti, nada de eso importará. Porque habrás aprendido la diferencia entre la validación y la visión. La validación busca aceptación, la visión busca creación. Creer en ti mismo no significa que todo saldrá bien, significa que, aunque todo salga mal, seguirás avanzando. Es levantarte cuando la lógica te dice que te rindas. Es volver a intentarlo cuando el fracaso aún te duele. Es confiar en que cada paso, incluso los que parecen retrocesos, te está llevando hacia algo más grande. La fe en uno mismo no elimina la oscuridad, pero te da la capacidad de atravesarla. Mira la historia. Todos los que dejaron huella tuvieron un momento en el que nadie más creyó. Un instante donde la soledad fue su única compañía y su propia voz fue su única guía. En ese punto, se enfrentaron a la duda suprema, ¿seguir o rendirse? Y eligieron seguir. Y esa elección lo cambió todo. Porque la grandeza no nace del talento, nace de la persistencia. De la capacidad de sostener una visión cuando todo alrededor se desmorona. Creer en ti mismo es un acto de creación. Es esculpirte con tus propias manos, moldearte con tus decisiones, diseñarte con tus hábitos. No se trata de esperar a convertirte en alguien, se trata de empezar a serlo. Porque no te conviertes en quien crees ser, te conviertes en quien eliges ser cada día.
Cada pensamiento, cada acción, cada pequeño acto de fe en medio de la incertidumbre es una declaración silenciosa al universo: confío en mí. El 1% no espera confianza, la construye. No espera condiciones perfectas, las crea. No espera sentir fe, actúa con ella. La fe no es una emoción, es una decisión. Una decisión que se renueva cada mañana, incluso cuando no hay evidencia, incluso cuando el miedo grita más fuerte que la esperanza. Es mirar el caos y decir: aún así, puedo. Y sí, habrá días en que dudarás. Días en los que sentirás que el peso del mundo es demasiado, en los que la voz interna que alguna vez te impulsó se volverá un murmullo débil. Pero justo ahí, en ese silencio, es donde la creencia se pone a prueba. Porque creer en ti mismo no se trata de sentirte invencible, sino de no rendirte cuando te sientes débil. Edison no creó la bombilla porque nunca dudó, la creó porque siguió a pesar de dudar. Lincoln no cambió la historia porque siempre fue valiente, sino porque decidió serlo cuando la cobardía parecía más cómoda. La fe en uno mismo no elimina el miedo, lo domestica. Lo usa como combustible. El mundo pertenece a quienes se atreven a creer cuando no hay garantías. A quienes entienden que la creencia no es esperar resultados, sino actuar como si ya fueran inevitables. A quienes, aun cuando el camino se cubre de sombras, siguen caminando con los ojos en el horizonte. Porque el que cree en sí mismo no necesita ver todo el trayecto, solo necesita dar el siguiente paso. Y aquí está la verdad que pocos comprenden: creer en ti mismo no te da poder, revela el poder que siempre estuvo en ti. No te convierte en alguien nuevo, te recuerda quién eras antes de que el miedo te convenciera de lo contrario. Esa es la esencia del despertar: darte cuenta de que nunca te faltó nada, que siempre fuiste suficiente, que dentro de ti está la misma fuerza que ha movido montañas, construido imperios y cambiado civilizaciones. Cuando crees en ti, cambias tu vibración. El mundo empieza a responder de manera diferente. Las puertas se abren, no porque la suerte aparezca, sino porque tu energía ya no pide permiso. La gente siente la diferencia entre quien duda y quien actúa desde la certeza. Y esa certeza no se compra, se cultiva. Creer en ti mismo es la raíz de toda libertad. Porque quien confía en su valor no depende de la opinión de nadie. Quien sabe quién es, no se deja definir por las etiquetas. Quien vive con fe interior, no necesita justificar su camino. El 1% vive así, libres, enfocados, invulnerables al ruido. No porque el mundo sea fácil, sino porque ellos son más fuertes que el mundo. Esa es la verdadera revolución: conquistar la mente, dominar la voz interior, convertir la duda en impulso. Creer en ti mismo no es el primer paso del éxito, es el único que nunca puedes dejar de dar. Porque todo lo que creas, todo lo que logres, todo lo que transformes, siempre será una extensión de lo que crees posible para ti. Capítulo 2. El poder de la mente. La mente humana es el territorio más vasto y más peligroso que existe. En ella se decide todo: la victoria o la derrota, el avance o el estancamiento, la creación o la destrucción. Todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que lograrás comienza primero en un pensamiento. Y sin embargo, la mayoría vive como esclava de su propia mente, prisionera de ideas ajenas, de miedos heredados, de límites impuestos por otros. El 1% ha comprendido algo que el resto del mundo olvida: quien domina su mente, domina su destino. La mente es una máquina perfecta, pero también es un enemigo perfecto si no la entrenas. Si no la guías, ella te guiará; si no la controlas, ella te controlará. Y ahí está la diferencia entre los que construyen imperios y los que viven repitiendo los mismos errores. Los primeros aprendieron a usar su mente como herramienta, los segundos fueron usados por ella como prisioneros. El poder de la mente no está en su complejidad, sino en su dirección. Porque una mente enfocada puede crear milagros, pero una mente dispersa puede destruir incluso la vida más prometedora. El 1% no permite que su mente sea un campo de batalla caótico. La entrenan, la moldean, la limpian de ruido, la educan para servir a su propósito y no para sabotearlo. Comprenden que el pensamiento es la raíz de toda acción. Nada sucede fuera que no haya sucedido primero dentro. Antes de que Ford fabricara un automóvil, lo había imaginado.
Antes de que Disney construyera un imperio, lo había visualizado. Antes de que Edison iluminara el mundo, había visto la luz en su mente miles de veces. Todo lo visible nació de lo invisible. La mente es la fábrica de la realidad. Pero para dominarla hay que entender su naturaleza. La mente no distingue entre lo real y lo imaginario, obedece a lo que repites, a lo que crees, a lo que sientes con intensidad. Si alimentas pensamientos de miedo, crea escenarios de miedo. Si alimentas pensamientos de grandeza, diseña caminos de grandeza. La mente no tiene moral, tiene programación. Es como un jardín, florece con lo que siembras, no con lo que deseas. Y el 1% dedica su vida a sembrar pensamientos fértiles. No permiten que la duda, la queja o el resentimiento envenenen su tierra interior. Saben que una mente contaminada produce decisiones débiles. La mente no se fortalece con deseos, se fortalece con entrenamiento. Se moldea con disciplina, con lectura, con reflexión, con silencio. El 1% entiende que el pensamiento es un músculo, y como todo músculo, necesita trabajo constante. Por eso dedican tiempo a meditar, a pensar estratégicamente, a observar sus propios pensamientos. Son conscientes de lo que dejan entrar. No se alimentan de noticias negativas, no consumen basura mental, no se rodean de personas que siembran duda. Protegen su mente como quien protege un templo, porque saben que su mente es el origen de toda creación. El poder de la mente no está solo en pensar, sino en pensar con intención. Cualquiera puede imaginar, pero pocos saben dirigir el pensamiento hacia una visión clara. La mayoría piensa en lo que teme, no en lo que desea. Piensan en lo que falta, no en lo que pueden crear. Y la mente, obediente como un sirviente leal, les entrega más de eso, más miedo, más carencia, más frustración. Pero el 1% invierte la ecuación. Piensan en abundancia, en propósito, en soluciones. Mientras los demás se quejan, ellos crean. Mientras otros reaccionan, ellos diseñan. Porque saben que la mente no pregunta qué es verdad, pregunta qué quieres que sea verdad. El poder mental se multiplica cuando hay enfoque. La mente sin dirección es como una lupa moviéndose sin control, no quema nada. Pero cuando concentras tu atención, cuando fijas tu energía en una sola idea con la intensidad del fuego, todo cambia. Esa idea se vuelve materia. El enfoque transforma la imaginación en realidad. Edison no trabajaba en 1000 cosas a la vez, se obsesionaba con una hasta que la dominaba. Ford no soñaba con 100 productos, soñaba con un auto que transformara la vida de las masas. Disney no perseguía miles de ideas, perseguía una visión, crear un mundo donde los sueños cobraran forma. Y esa concentración mental fue la chispa de su grandeza. El 1% sabe que controlar la mente también significa controlar las emociones. Porque la emoción es el combustible del pensamiento. No basta con pensar en grande, hay que sentirlo. La mente crea, pero el corazón impulsa. Cuando ambos se alinean, el poder se vuelve ilimitado. Por eso los grandes no solo visualizan su meta, la sienten como si ya existiera. Viven su éxito antes de verlo. Actúan desde la certeza, no desde la esperanza. Y esa convicción, esa vibración interna, hace que el universo responda. Pero para llegar a ese punto, hay que enfrentar a la mente. Porque la mente, si no está entrenada, es traicionera. Te susurra que no puedes, te recuerda tus errores, te hace creer que es más seguro conformarte. Es una voz que protege, pero también limita. El 1% no intenta silenciarla, la educa. Cuando su mente dice no puedes, ellos responden observa cómo lo hago. Cuando su mente dice no estás listo, ellos contestan entonces aprenderé. Y así, poco a poco, transforman la mente de enemiga a aliada. Dominar la mente no significa pensar positivo todo el tiempo. Significa pensar con poder incluso en los momentos negativos. Significa usar el dolor como lección, no como prisión. Significa mirar la adversidad y preguntarte qué puede enseñarte. Esa mentalidad convierte cada caída en crecimiento, cada obstáculo en entrenamiento. El 1% no permite que su mente los hunda, la usan para elevarse. El verdadero poder mental está en la reinterpretación. No puedes controlar todo lo que ocurre,
pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, una se destruye, la otra renace. La diferencia no está en el hecho, está en el pensamiento. El 1% convierte las pérdidas en lecciones, los errores en estrategias, las críticas en combustible. No cambian la realidad, cambian el significado que le dan. La mente también tiene memoria, y esa memoria puede ser tu aliada o tu cárcel. Si te aferras a los fracasos pasados, revivirás el dolor una y otra vez. Si los observas con sabiduría, te volverás impenetrable. La mente aprende a través de la repetición, por eso el 1% repite lo que quiere instalar. Repite afirmaciones de poder, visualiza su éxito, se habla con respeto, se programa con intención. Saben que la voz interna es la que más escuchan, y deciden que esa voz será su aliada. Y hay algo más, la mente crea el futuro en base al presente que sostienes. Si todos los días piensas con miedo, proyectas miedo. Si todos los días piensas con esperanza, proyectas posibilidad. Cada pensamiento es una semilla. Y siembra tras siembra, la mente termina construyendo un jardín acorde a tu fe. El 1% no siembra sin conciencia, plantan ideas de abundancia, de expansión, de propósito. Y por eso sus resultados son coherentes con su mentalidad. Capítulo 3. La claridad que guía el camino. Nada en la vida puede construirse verdaderamente sin claridad. Puedes tener talento, energía, disciplina, incluso fe, pero si no sabes hacia dónde vas, toda tu fuerza se disuelve en el aire. La claridad es el mapa invisible del éxito, la brújula que separa el movimiento del propósito. Sin claridad, la mente se convierte en un laberinto, con ella, todo se ordena, todo adquiere dirección. El 1% no camina a ciegas. No se deja llevar por el ruido, ni por las modas, ni por lo que todos hacen. Ellos saben exactamente quiénes son y qué buscan. Y esa certeza interior es lo que los vuelve imposibles de desviar. Mientras la mayoría corre sin rumbo, ellos avanzan en línea recta. No porque todo esté claro desde el principio, sino porque tienen la valentía de detenerse a pensar antes de moverse. La claridad no se encuentra en la prisa, se encuentra en la reflexión. Es el resultado de observarte, de cuestionarte, de preguntarte con brutal honestidad, ¿qué quiero realmente? ¿Por qué lo quiero? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer por ello? La claridad no llega desde afuera, nace cuando te atreves a mirar dentro sin mentirte. Walt Disney tenía claridad. Sabía que quería crear un lugar donde los sueños vivieran, y esa visión lo sostuvo cuando todo fallaba. Henry Ford tenía claridad, no quería fabricar autos de lujo, quería que la gente común pudiera tener uno. Esa visión simple, pero firme, cambió el mundo. La claridad convierte lo imposible en alcanzable, porque te da algo que el caos no puede destruir, dirección. El 1% entiende que cada decisión errónea, cada pérdida de energía, cada distracción, nace de la falta de claridad. Por eso eliminan lo innecesario, cortan lo que no contribuye, dicen no con facilidad a todo lo que no los acerca a su meta. No se dispersan, se concentran. No se llenan de tareas, se llenan de sentido. Tener claridad es tener poder. Es caminar con propósito mientras otros tropiezan con dudas. Es levantarte cada mañana sabiendo que cada acción tiene un destino. Y cuando actúas con esa intención, el mundo responde. Porque la vida favorece a quien sabe lo que quiere. Así que antes de correr, detente. Antes de actuar, piensa. Antes de decidir, pregúntate si ese camino te acerca a tu visión o te aleja de ella. Porque la claridad no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Y cuando la tengas, cuando veas con nitidez lo que deseas, nada ni nadie podrá confundirte. Porque el poder más grande no es avanzar rápido, sino avanzar con dirección. Capítulo 4. La visión que transforma la realidad. La visión es el poder de ver lo invisible, de imaginar un futuro que aún no existe y caminar hacia él con una fe tan firme que el mundo termina adaptándose a tu convicción. Todo lo que el ser humano ha construido, cada puente, cada ciudad, cada revolución, cada avance, nació primero en la mente de alguien que se atrevió a ver más allá de lo evidente. La visión es el acto más divino del pensamiento, porque convierte la imaginación en destino. El 1% no vive de lo que ve, vive de lo que visualiza.
Mientras los demás reaccionan al presente, ellos crean el futuro. Tienen la capacidad de sostener una imagen mental con tanta fuerza que esa imagen se convierte en realidad. Walt Disney veía castillos cuando los demás veían deuda. Edison veía luz donde solo había oscuridad. Henry Ford veía movimiento donde todos veían límites. No esperaron pruebas, porque la prueba era su visión. La visión no es una ilusión ni una fantasía, es una decisión. Es elegir qué futuro vas a construir, incluso cuando no tienes idea de cómo lograrlo. La mayoría necesita ver para creer. El 1% cree para ver. Porque la visión no depende de la evidencia, depende del compromiso. No se trata de cerrar los ojos y soñar, sino de abrirlos más allá de lo que el mundo permite. Tener visión no es escapar de la realidad, es ampliarla. Es entender que el presente no es un punto final, sino un punto de partida. El 1% no se conforma con lo que es, se obsesiona con lo que puede llegar a ser. Y esa obsesión no nace del ego, sino del propósito. Saben que la visión es la semilla de toda transformación. Lo que visualizas con fe, trabajas con pasión. Lo que trabajas con pasión, inevitablemente se materializa. Pero sostener una visión requiere coraje. Porque cuando ves lo que otros no ven, serás incomprendido. Te dirán que estás loco, que es imposible, que sueñas demasiado. Y es ahí donde se separan los soñadores de los creadores. Los soñadores se detienen ante la crítica, los creadores la usan como combustible. El 1% entiende que toda visión grande debe resistir el peso de la duda antes de nacer. La visión no se mantiene viva por las circunstancias, sino por la convicción. Hay días en los que todo parece perder sentido, en los que el camino se llena de oscuridad, en los que el cansancio se vuelve insoportable. Pero incluso en esos días, la visión actúa como un faro. Es esa imagen en tu mente que te recuerda por qué empezaste. Y mientras puedas verla, seguirás moviéndote. El 1% protege su visión con la misma ferocidad con la que un fuego protege su llama. No permiten que las voces externas la apaguen. La alimentan con disciplina, con fe, con acción. Saben que la visión sin acción es una ilusión, pero la acción sin visión es una pérdida de energía. Ambas deben coexistir, la visión guía, la acción construye. Tener una visión clara te convierte en líder, no porque los demás te sigan, sino porque tu camino se vuelve tan firme que inspira. La gente no sigue a quien tiene poder, sigue a quien tiene dirección. Y el 1% se mueve con esa certeza. No esperan permiso, no buscan consenso. Simplemente avanzan, y en su avance, los demás encuentran inspiración. La visión es también un compromiso con el futuro. No basta con imaginarlo, debes trabajar por él todos los días, aunque el progreso sea invisible. Edison no creó la bombilla en un día. Ford no cambió el mundo en un año. Disney no levantó su reino en un intento. La visión se prueba en la paciencia. Porque los grandes entienden que el tiempo no destruye las visiones verdaderas, las refina. Y cuando finalmente llega el momento, cuando aquello que solo vivía en tu mente se convierte en realidad, entiendes que la visión no era un sueño, era una promesa. Una promesa que le hiciste a tu potencial y que cumpliste con esfuerzo, con fe y con propósito. El 1% vive de esa promesa. Y por eso, mientras la mayoría solo ve lo que es, ellos ya están construyendo lo que será. Porque la visión no es mirar con los ojos, es mirar con el alma. Y quien aprende a ver así, ya tiene el poder de transformar cualquier realidad. Capítulo 5. El propósito que da sentido al esfuerzo. El propósito es la raíz invisible de toda grandeza, la razón silenciosa detrás de cada logro verdadero, la voz interna que te impulsa a seguir incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Es la diferencia entre quien trabaja y quien trasciende, entre quien simplemente sobrevive y quien deja una huella imborrable. Sin propósito, el esfuerzo se convierte en carga, con propósito, el sacrificio se transforma en gloria. El 1% no vive por accidente. No despiertan cada día sin saber por qué hacen lo que hacen. No persiguen metas vacías ni buscan recompensas superficiales. Tienen un propósito tan claro que su energía no depende de la motivación, sino de la convicción. Mientras el resto busca razones para seguir, ellos ya las tienen grabadas en el alma.
El propósito no se encuentra fuera, se descubre dentro. No es algo que el mundo te entrega, es algo que tú decides crear. Aparece cuando te atreves a preguntarte con brutal sinceridad, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué valor puedo aportar al mundo que nadie más puede ofrecer exactamente como yo? Esa pregunta no se responde de inmediato, pero el solo hecho de hacerla marca el inicio de una transformación. La mayoría vive confundiendo metas con propósito. Las metas se alcanzan, el propósito se vive. Las metas terminan cuando llegas, el propósito continúa incluso después de que te has ido. Edison no trabajó para ser recordado, sino para iluminar al mundo. Carnegie no acumuló riqueza para sentirse poderoso, sino para crear progreso. Disney no construyó parques para entretener, sino para despertar esperanza. Ninguno de ellos trabajaba solo por sí mismo, trabajaban por algo más grande. Y ese algo más grande fue la fuente de su resistencia. El propósito no siempre llega en los momentos felices, a menudo nace del dolor. De una pérdida, de una frustración, de una herida que te obliga a mirar más allá de ti mismo. A veces la vida te rompe solo para revelarte para qué naciste. Y cuando lo entiendes, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El 1% no huye del sufrimiento, lo transforma en dirección. Ven en cada obstáculo una señal, en cada caída una oportunidad para redescubrir su propósito con más fuerza. El propósito da claridad. Te enseña a decir no a lo que no importa, a ignorar lo que distrae, a soportar lo que pesa. Porque cuando sabes por qué haces algo, encuentras la energía para hacerlo, incluso en los días en que no tienes ganas. El propósito es la gasolina que no se agota, la chispa que no se apaga, la razón que te mantiene firme cuando el mundo se desmorona. El 1% protege su propósito con la misma devoción con la que un fuego protege su llama. Lo alimentan con disciplina, con visión, con gratitud. No permiten que el ruido lo corrompa. No cambian su dirección por aprobación ni por dinero. Porque saben que todo lo que se construye sin propósito, tarde o temprano, se derrumba. El propósito no se mide en resultados, se mide en impacto. Es lo que haces que mejora la vida de otros, lo que dejas cuando ya no estás, lo que inspira incluso en tu ausencia. El éxito personal es pequeño si no genera transformación colectiva. Por eso los grandes piensan más allá de sí mismos. Entienden que la única riqueza real es la huella que dejas en el alma de los demás. Vivir con propósito es vivir con poder. Es levantarte cada mañana sabiendo que cada minuto tiene sentido, que cada paso te acerca a tu misión, que cada esfuerzo está conectado con algo eterno. Esa conexión te da una paz que el dinero no puede comprar, un enfoque que las distracciones no pueden romper y una fuerza que las crisis no pueden destruir. Pero el propósito también exige coraje. Coraje para decepcionar expectativas ajenas, coraje para caminar solo, coraje para sostener una visión que nadie más entiende. El 1% no teme estar solo, porque su propósito les da compañía. No temen perderlo todo, porque su propósito es lo único que no puede serles arrebatado. Y llega un punto, cuando vives con propósito, en que la línea entre el trabajo y la vida se disuelve. Lo que haces deja de ser obligación y se convierte en expresión. Tu esfuerzo ya no es sacrificio, es contribución. Tu éxito ya no es trofeo, es servicio. Ese es el momento en que entiendes que tu propósito no te pertenece, te trasciende. No todos lo encontrarán rápido. Algunos pasarán años buscándolo, otros lo descubrirán en un instante. Pero no importa el cuándo, lo que importa es tener la valentía de buscarlo. Porque una vida sin propósito puede ser cómoda, pero nunca plena. Y una vida con propósito puede ser difícil, pero siempre será significativa. El 1% no teme el cansancio, teme la ausencia de sentido. No temen fallar, temen no intentarlo. No buscan caminos fáciles, buscan caminos verdaderos. Porque el propósito no te da comodidad, te da dirección. No te da descanso, te da razón. Y cuando lo encuentras, cuando descubres esa causa que te hace sentir vivo, ya nada puede detenerte. Te vuelves fuego. Y ese fuego, esa energía interior que arde con sentido, se convierte en tu identidad más pura. El propósito no solo le da sentido al esfuerzo, le da sentido a la vida. Y cuando tu vida tiene sentido,
todo esfuerzo vale la pena. Capítulo 6. La disciplina que moldea la grandeza. La disciplina es el puente entre el deseo y la realidad, el hilo invisible que une los sueños con los resultados. No hay éxito sin ella, no hay transformación sin constancia, no hay grandeza sin sacrificio. Todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a repetir lo necesario, una y otra vez, hasta que el éxito se vuelva inevitable. La disciplina no es glamour, no es emoción, no es inspiración, es trabajo silencioso, repetido, persistente, a menudo solitario, pero siempre poderoso. El 1% entiende que la motivación es un impulso, pero la disciplina es una decisión. Porque la motivación depende del estado de ánimo, y los estados de ánimo cambian, la disciplina depende del compromiso, y el compromiso permanece. Cuando todos descansan, ellos siguen. Cuando los demás se distraen, ellos se enfocan. No porque no sientan cansancio, sino porque su visión es más fuerte que su comodidad. La disciplina es la prueba más pura de amor propio. Es decirte la verdad cuando nadie te está mirando. Es mantener la promesa que te hiciste incluso cuando la emoción del inicio ya se apagó. Es levantarte sin excusas, hacer lo que dijiste que harías, cumplirte aunque el mundo no te recompense todavía. El 1% no necesita que nadie los empuje, porque han aprendido a empujarse solos. El secreto de la disciplina no está en la fuerza, sino en la estructura. Los grandes diseñan sistemas que los sostienen incluso cuando su mente quiere rendirse. Tienen rutinas, hábitos, horarios, métodos. No dejan que el azar decida sus días. Saben que la libertad no está en hacer lo que quieres, sino en tener la fuerza de hacer lo que debes. La disciplina no es prisión, es dominio. Y quien se domina a sí mismo ya no puede ser dominado por nada ni por nadie. Henry Ford decía, la calidad significa hacer las cosas bien incluso cuando nadie está mirando. Esa es la esencia de la disciplina, actuar con excelencia aunque el público no aplauda, aunque nadie lo note, aunque el resultado aún no se vea. El 1% no busca reconocimiento, busca maestría. Trabajan como si el éxito ya fuera suyo, porque entienden que la consistencia construye identidad. Lo que haces repetidamente se convierte en lo que eres. La disciplina no siempre se siente bien. A veces duele, a veces aburre, a veces cansa. Pero ahí está su poder. Porque cada vez que vences la pereza, cada vez que eliges el deber sobre la distracción, estás fortaleciendo tu carácter. Estás reescribiendo tu destino en silencio. Cada pequeño acto de disciplina es una inversión en tu futuro, y el interés compuesto del tiempo convierte esas repeticiones en grandeza. El 1% no confunde placer con progreso. Saben que lo fácil te da satisfacción momentánea, pero la disciplina te da orgullo eterno. No buscan gratificación inmediata, buscan legado. No piensan en el ahora, piensan en el después. Cada sacrificio que hacen es una declaración, estoy construyendo algo que durará más que mi cansancio. Y hay una verdad que todos los grandes han entendido, la disciplina no se trata de controlarte un día, sino todos los días. Es un ritual, no un evento. No hay atajos, no hay excepciones. Edison trabajaba 18 horas diarias, Ford revisaba cada detalle de sus líneas de producción, Disney pasaba noches enteras redibujando escenas. No lo hacían porque fuera fácil, lo hacían porque su propósito era más grande que su comodidad. La disciplina también significa aprender a decir no. No al ocio inútil, no a las distracciones disfrazadas de oportunidades, no a todo aquello que debilita tu enfoque. Cada no a lo superficial es un sí a tu visión. El 1% no teme perder momentos, teme perder propósito. Entienden que el precio de la grandeza es la renuncia temporal al placer. Pero la disciplina no es rigidez, es arte. Es encontrar armonía entre el esfuerzo y el descanso, entre la productividad y la paz. Los grandes no trabajan sin parar, trabajan con intención. No se desgastan, se entrenan. Su disciplina no los encadena, los libera. Porque cuando sabes lo que debes hacer y lo haces, la mente deja de ser campo de batalla. La claridad reemplaza el caos. La disciplina te convierte en arquitecto de tu destino. Cada día que eliges la acción sobre la excusa, construyes una versión más fuerte de ti mismo. Y esa versión,
con el tiempo, se vuelve imparable. El éxito no llega de golpe, llega como consecuencia de cientos de días de disciplina silenciosa. El 1% no necesita motivación para actuar, actúa para crear motivación. Porque saben que la acción genera impulso, y el impulso crea confianza. La disciplina, entonces, se vuelve una rueda de poder que nunca se detiene. Y mientras el resto busca sentirse preparado, ellos se preparan actuando. La disciplina es la forma más alta de respeto hacia uno mismo. Es mirarte al espejo y poder decir, cumplí lo que prometí. No hay autoestima sin disciplina, porque saber que puedes confiar en ti es el fundamento de toda fuerza interior. El 1% no habla de lo que hará, lo hace. Y en ese hacer silencioso construyen un carácter inquebrantable. Así que cuando el cansancio llegue, cuando la pereza susurre, cuando la duda intente detenerte, recuerda esto: cada vez que eliges la disciplina, estás eligiendo tu destino. Cada vez que haces lo correcto en lugar de lo fácil, estás moldeando tu grandeza. La disciplina no es el enemigo del alma, es su mejor aliada. Es la fuerza que convierte los sueños en estructuras, la voluntad que transforma la intención en historia, el fuego que convierte a los hombres comunes en leyendas. Porque la grandeza no nace en los momentos de gloria, sino en las horas silenciosas de disciplina. Capítulo 7. La acción que convierte los sueños en realidad. La acción es el momento donde el pensamiento se vuelve vida, donde la intención se transforma en materia, donde la fe se pone a prueba y la visión desciende del cielo de las ideas al suelo del mundo real. Puedes tener la mente más brillante, el propósito más noble y la disciplina más firme, pero si no actúas, todo eso se desvanece como humo. La acción es la prueba final de la creencia. Es el lenguaje del compromiso. Es el único puente entre lo que imaginas y lo que alcanzas. El 1% no espera a sentirse listo, porque saben que la preparación perfecta no existe. Actúan con miedo, con dudas, con incertidumbre, pero actúan. Mientras los demás esperan condiciones ideales, ellos crean las condiciones actuando. Y esa es la gran diferencia: los mediocres esperan sentir confianza para empezar, los grandes empiezan para construir confianza. La acción es el antídoto del miedo. Porque el miedo no desaparece pensando, desaparece moviéndote. La mayoría se queda atrapada en la fase de planificación, en el análisis eterno, en los algún día. Pero los sueños que no se ejecutan se pudren dentro del alma. El 1% entiende que pensar demasiado también es una forma de miedo. Que planificar sin actuar es esconderse detrás de la perfección. Por eso no esperan a tener todas las respuestas. Saben que las respuestas aparecen en el camino, no antes de empezarlo. La acción imperfecta vale más que la intención perfecta. Porque la acción genera experiencia, y la experiencia genera sabiduría. No aprenderás mirando, aprenderás haciendo. Edison no descubrió la bombilla porque tuvo una idea brillante, lo logró porque hizo miles de pruebas que fracasaron hasta que una funcionó. Henry Ford no revolucionó la industria soñando, sino construyendo, ajustando, arriesgando. Walt Disney no creó su imperio dibujando castillos en su mente, sino enfrentando deudas, rechazos y fracasos con una fe que actuaba. Todos ellos entendieron que la acción es la verdadera forma de pensar. La acción también tiene un ritmo, una energía que multiplica todo lo que toca. Cuando actúas, generas movimiento, y ese movimiento crea oportunidades que antes no existían. Las puertas no se abren por azar, se abren porque golpeaste suficientes veces. El universo responde a la energía en movimiento, no a los pensamientos estáticos. Por eso el 1% se distingue por su velocidad, no porque se apuren, sino porque no pierden tiempo dudando. Actuar no significa moverse sin sentido, significa moverse con propósito. No toda acción es progreso, pero toda acción consciente deja huella. El 1% no se mueve para huir del miedo, sino para acercarse a su visión. Saben que cada paso, por pequeño que sea, es parte del camino. No subestiman los comienzos lentos, porque entienden que el impulso se construye poco a poco. El problema de muchos es que esperan motivación para actuar, cuando en realidad la motivación nace de la acción. Cuanto más haces, más energía tienes para seguir haciendo. La inercia no se rompe con pensamientos, se rompe con movimiento.
Y una vez que te mueves, el cuerpo, la mente y la emoción comienzan a alinearse. Por eso, el primer paso es siempre el más importante, porque después de él, todo fluye. La acción también exige humildad, porque actuar implica fallar, exponerte, verte vulnerable. Pero el fracaso no es lo opuesto a la acción, es parte de ella. Los grandes no temen equivocarse, temen no intentarlo. Cada error los acerca a la precisión. Cada tropiezo les enseña lo que el éxito no puede enseñar. El 1% no busca evitar el error, busca aprovecharlo. Saben que cada caída contiene información valiosa para el siguiente intento. Actuar es también un acto de fe. Es lanzarte al vacío confiando en que tus alas aparecerán mientras caes. Es creer en tu capacidad de resolver lo que aún no sabes. Es moverte sin garantías, pero con la certeza de que quedarte quieto es morir. La acción es una forma de oración en movimiento, una declaración silenciosa al universo que dice, creo tanto en esto que ya lo estoy haciendo realidad. Pero no confundas acción con prisa. La prisa nace del miedo a no tener tiempo, la acción nace de la claridad de que el tiempo ya está corriendo. El 1% no se apresura, se enfoca. No se desgasta en todas direcciones, avanza en una. Cada día es una pieza colocada en su construcción. No buscan resultados inmediatos, buscan consistencia. Saben que el éxito no llega por un gran acto heroico, sino por miles de actos pequeños acumulados. Actuar también significa aceptar que no siempre verás resultados de inmediato. Que el trabajo invisible es el más importante. Que la siembra siempre precede a la cosecha. Edison no veía luz cuando trabajaba en la oscuridad, pero seguía actuando. Ford no veía millones de autos cuando solo tenía un taller pequeño, pero seguía construyendo. Disney no veía su imperio cuando dormía en su estudio, pero seguía soñando y dibujando. El 1% actúa como si ya estuviera ocurriendo, porque entienden que la fe sin acción es ilusión, y la acción sin fe es agotamiento. La acción tiene poder porque cambia tu identidad. Cada vez que haces algo que dijiste que harías, te demuestras que puedes confiar en ti. Y esa confianza se convierte en tu mayor fuente de poder. La acción transforma el quizás en sí puedo. Te convierte en el protagonista de tu historia, no en el espectador. El 1% no espera inspiración, la provoca. No esperan oportunidades, las crean. No esperan suerte, la construyen. Cada día, cada hora, cada esfuerzo consciente es una inversión en su destino. No porque todo salga bien, sino porque cada acción los acerca, aunque sea un paso, a lo que visualizan. Y así, paso a paso, acción tras acción, se convierten en leyenda. No porque lo soñaron más que otros, sino porque actuaron más que otros. Porque mientras los demás seguían planeando, ellos ya estaban construyendo. El éxito no pertenece al más talentoso, sino al que más actúa. No al que más habla, sino al que más hace. No al que más desea, sino al que más se mueve. Y esa es la verdad que transforma todo, los sueños no se cumplen, se construyen. Y cada ladrillo de esa construcción se llama acción. Capítulo 8. La gratitud que amplifica la abundancia. La gratitud es la energía más poderosa y, a la vez, más subestimada del universo. No es una emoción pasajera ni un gesto de cortesía, es una forma de conciencia. Es la llave que abre las puertas de la abundancia, el puente invisible entre lo que tienes y lo que puedes llegar a tener. Porque cuando aprendes a agradecer, incluso por lo que aún no llega, cambias tu vibración. Y cuando cambia tu vibración, cambia todo a tu alrededor. El 1% no vive quejándose de lo que falta, viven agradeciendo lo que tienen mientras trabajan por lo que desean. Entendieron que la abundancia no empieza con dinero ni con logros, empieza con apreciación. Que lo que se agradece, crece. Que lo que se reconoce, se multiplica. Mientras la mayoría se enfoca en la carencia, en lo que aún no tienen, ellos concentran su atención en el valor que ya poseen. Y esa mentalidad, esa energía, los convierte en imanes de más oportunidades, más crecimiento y más paz. La gratitud no es debilidad, es inteligencia emocional en su forma más pura. Porque agradeces no solo lo fácil, sino también lo difícil. No solo lo que te hace sonreír, sino lo que te hizo crecer. El 1% agradece incluso el dolor,
porque entiende que detrás de cada herida hubo una lección, y detrás de cada pérdida hubo una nueva fuerza. No buscan una vida sin problemas, buscan una mente capaz de ver bendiciones incluso dentro de los problemas. Andrew Carnegie agradecía haber nacido pobre, porque fue esa carencia la que lo empujó a crear riqueza. Walt Disney agradecía cada rechazo, porque lo obligó a perfeccionar su visión. Edison agradecía cada intento fallido, porque lo acercaba al éxito. Lincoln agradecía los años de soledad, porque lo prepararon para liderar en tiempos de oscuridad. La gratitud no cambia lo que ocurre, cambia la forma en que lo interpretas. Y cuando cambias la interpretación, cambias la experiencia. La gratitud es también una forma de enfoque. Te enseña a mirar lo que funciona, no lo que falta. Y en ese cambio de enfoque, el estrés se disuelve. Porque nadie puede ser simultáneamente agradecido y miserable. La mente agradecida no vive en guerra con la realidad, vive en armonía con ella. Y desde esa armonía, surge la claridad, la creatividad y la fuerza. El 1% practica la gratitud de manera consciente. No la deja al azar. Cada mañana, antes de comenzar el día, agradecen. No porque todo sea perfecto, sino porque saben que nada lo será. Agradecen por estar vivos, por tener la oportunidad de seguir intentando, por el cuerpo que los sostiene, por la mente que los guía, por los desafíos que los moldean. Y cada agradecimiento refuerza su conexión con la vida. Porque la gratitud no solo cambia tu mente, cambia tu biología. La ciencia lo ha confirmado, quien practica gratitud reduce el estrés, mejora su salud, fortalece su sistema inmunológico y vive más tiempo. Pero el 1% no necesita estudios para saberlo, lo sienten. Saben que el corazón agradecido vibra en una frecuencia de creación. Que cuando agradeces por lo que tienes, envías una señal al universo que dice, estoy preparado para recibir más. La gratitud también tiene una dimensión espiritual. Es reconocer que nada de lo que tienes te pertenece completamente, que todo es un préstamo temporal de la existencia. Es mirar a tu alrededor y comprender que incluso las cosas más pequeñas, el aire que respiras, el agua que bebes, la oportunidad de aprender, son milagros cotidianos. Cuando vives desde esa conciencia, cada día se convierte en un regalo, no en una carga. Pero la verdadera gratitud no se queda en palabras, se demuestra con acción. Agradecer tu cuerpo significa cuidarlo. Agradecer tu tiempo significa no desperdiciarlo. Agradecer tu trabajo significa hacerlo con excelencia. Agradecer la vida significa usarla para algo que valga la pena. El 1% no dice gracias con la boca, lo dice con sus decisiones. Y, sin embargo, la gratitud más poderosa es la que practicas cuando no hay razones visibles para hacerlo. Cuando estás cansado, cuando nada parece funcionar, cuando el mundo se pone en tu contra y aún así eliges decir, gracias. Porque en ese momento, tu espíritu demuestra su dominio sobre la mente. Agradecer en la abundancia es fácil, agradecer en la escasez es grandeza. El 1% no necesita tenerlo todo para sentirse ricos, se sienten ricos porque saben que lo esencial ya está dentro de ellos. No miden su vida por lo que acumulan, sino por lo que aprecian. Saben que puedes perderlo todo y seguir siendo abundante si conservas la gratitud. Porque la gratitud no depende de las circunstancias, depende de la perspectiva. Agradecer no te vuelve pasivo, te vuelve poderoso. Te da paz sin robarte ambición. Te enseña a disfrutar el camino sin olvidar el destino. Te hace trabajar desde el amor, no desde la carencia. Y esa diferencia transforma cada acción, cada pensamiento, cada relación. El 1% vive en gratitud constante porque descubrieron algo que el resto aún no entiende. La gratitud no es el resultado de la abundancia, es su causa. No agradeces porque todo está bien porque agradeces. Capítulo 9. La adaptabilidad que asegura la evolución. El mundo no pertenece al más fuerte ni al más inteligente, sino al que mejor se adapta. Esta ha sido siempre la ley silenciosa de la vida, la verdad que define a los que sobreviven y a los que trascienden. La historia no la escriben los que se resisten al cambio, sino los que lo abrazan. Los que entienden que cada transformación, cada crisis, cada final, no es una pérdida, sino una invitación a evolucionar. El 1% sabe que adaptarse no es rendirse,
Es transformarse sin perder la esencia. Es mantener el propósito, pero cambiar la estrategia. Es ser firme en la visión, pero flexible en el camino. Los grandes no se aferran al pasado, porque saben que nada crece en lo que ya fue. El que se aferra, se rompe, el que se adapta, se fortalece. Y en esa flexibilidad reside la verdadera inteligencia. Thomas Edison reinventó su proceso miles de veces antes de encender una bombilla. Henry Ford rediseñó su modelo de producción hasta convertirlo en una revolución. Walt Disney fue rechazado más de 300 veces antes de que alguien creyera en su sueño. Todos ellos se enfrentaron a lo mismo: obstáculos, fracasos, rechazos. Pero ninguno se detuvo, ninguno se encerró en la nostalgia del como antes. Se adaptaron, y por eso evolucionaron. El 1% no teme al cambio, lo anticipa. Observan el entorno, leen los tiempos, escuchan las señales. Saben que todo en la vida es movimiento, y que resistirse al movimiento es resistirse a la vida misma. Por eso fluyen como el agua, cambian de forma, pero nunca de esencia. Donde otros ven caos, ellos ven oportunidad. Donde otros ven final, ellos ven comienzo. Adaptarse exige humildad. Humildad para aceptar que no lo sabes todo, que lo que te funcionó ayer puede no servirte mañana. Humildad para aprender de los jóvenes, de los errores, del entorno, incluso de tus enemigos. El 1% no se aferra a tener razón, se aferra a mejorar. Porque saben que la arrogancia es la muerte del crecimiento, y la apertura mental es su resurrección. Adaptarse también requiere coraje. Porque soltar lo conocido duele. Cambiar implica incertidumbre, y la incertidumbre asusta. Pero el miedo al cambio es el mismo miedo a la expansión. El 1% lo siente, pero no se detiene. Saben que el miedo no desaparece esperando, desaparece caminando hacia adelante. Que la única manera de dominar la incertidumbre es atravesarla. El cambio no siempre avisa. A veces llega como tormenta, arrasando todo lo que dabas por seguro. Pierdes trabajos, relaciones, hábitos, lugares. Pero ahí, en el vacío, se abre el espacio de lo nuevo. El 1% no se lamenta por lo que perdió, agradece por lo que aprendió. Porque entienden que cada cierre trae consigo una nueva versión de ti. Una versión más sabia, más fuerte, más preparada. La adaptabilidad también es visión. Es mirar el cambio sin miedo, sabiendo que detrás de él se esconde la próxima oportunidad. Cuando todos se quejan, el 1% observa. Cuando todos huyen, el 1% se prepara. No gastan energía en resistirse, la invierten en reinventarse. Esa mentalidad los mantiene siempre un paso adelante. Adaptarse no significa cambiar por cambiar, significa cambiar con intención. No es perder identidad, es expandirla. Es como un árbol que, ante el viento, se inclina sin romperse. El 1% se mueve con esa sabiduría natural, no luchan contra la marea, aprenden a navegarla. Porque entienden que la vida no se trata de controlar las olas, sino de aprender a surfearlas. El secreto de la adaptabilidad está en la mente abierta y el corazón flexible. La mente que aprende y el corazón que no se endurece. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por miedo a soltar. Pero soltar no es perder, es permitir que lo nuevo entre. El 1% no teme reinventarse 1000 veces si es necesario. Porque saben que mientras sigan aprendiendo, seguirán creciendo. Los que no se adaptan terminan siendo prisioneros de sus propios éxitos pasados. Se aferran a lo que una vez funcionó, sin notar que el mundo ya cambió. El 1% destruye sus propios moldes antes de que el tiempo lo haga por ellos. Son los primeros en cuestionar sus métodos, en rediseñar sus sistemas, en desafiar sus límites. Por eso, mientras otros se extinguen, ellos renacen. La adaptabilidad también es fe. Fe en tu capacidad de reconstruirte, de empezar de nuevo, de aprender rápido, de crear con lo que tienes. El 1% confía en que, sin importar lo que cambie afuera, siempre podrá ajustar su interior. Y esa confianza los vuelve indestructibles. Porque quien se adapta a todo, ya no teme a nada. El cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Puedes resistirte y sufrir, o adaptarte y evolucionar. Esa elección define tu destino.
El 1% elige evolucionar una y otra vez, sin mirar atrás. Porque saben que la vida no premia a los que se quedan donde están, sino a los que se atreven a seguir moviéndose. Y adaptarse, al final, no es otra cosa que aceptar que estás destinado a seguir creciendo. Capítulo 10. La resiliencia que forja el carácter. Hay una fuerza silenciosa que separa a los que se quiebran de los que se levantan, una energía invisible que no se enseña, no se hereda, no se compra. Se llama resiliencia. Es la capacidad de caer 1000 veces y seguir caminando, de mirar al dolor sin rendirte, de mantener la fe incluso cuando el mundo te arranca todo. Es el fuego que no se apaga cuando sopla el viento, la voz interna que dice una vez más cuando la mente grita ya basta. El 1% no es más afortunado, es más resiliente. Han entendido que la vida no siempre recompensa al más inteligente ni al más rápido, sino al que más resiste. Porque resistir no es aguantar sin sentir, es sentir sin rendirse. Es atravesar la tormenta sabiendo que incluso la oscuridad cumple una función. Que cada caída, cada pérdida, cada fracaso, tiene algo que enseñarte si tienes el valor de escucharlo. Edison falló más de 1000 veces antes de encontrar el filamento correcto. Walt Disney fue despedido por falta de creatividad. Lincoln perdió casi todas las elecciones antes de llegar a la presidencia. Ford fue rechazado por inversores una y otra vez. Todos ellos tenían una cosa en común, una fe que resistía al fracaso. Porque la resiliencia no significa no caer, significa no quedarse abajo. El 1% ve el fracaso de manera distinta. No lo interpretan como derrota, sino como entrenamiento. Saben que la adversidad no los define, los refina. Cada obstáculo los obliga a pulir su mente, a fortalecer su carácter, a evolucionar su enfoque. Donde otros ven el final, ellos ven el inicio de su siguiente versión. Porque el dolor, bien utilizado, no destruye, construye. Ser resiliente no es negar el sufrimiento, es transformarlo. Es usar la rabia como energía, la decepción como sabiduría, el miedo como impulso. Es aceptar que la vida no será justa, pero que tú puedes ser más fuerte que la injusticia. Es entender que el poder más grande no es evitar los golpes, sino levantarte con el corazón intacto después de recibirlos. El 1% no huye del dolor, lo honra. Porque saben que cada cicatriz cuenta una historia de superación. Cada herida cerrada es una medalla invisible que dice, sobreviví y sigo de pie. No esconden sus heridas, las usan como recordatorio de su capacidad. Y cuando el mundo los ve triunfar, no ve el precio que pagaron, no ve las noches sin sueño, los miedos ocultos, los silencios amargos. Pero ellos lo saben. Y eso les da una fuerza que no se puede imitar. La resiliencia también es humildad. Es reconocer que no controlas todo, que habrá cosas que duelan sin explicación. Pero aún así, elige seguir. El 1% no busca tenerlo todo bajo control, busca tener control sobre sí mismos. Y eso es lo que los vuelve inquebrantables. Porque cuando entiendes que no puedes controlar el viento, aprendes a controlar tus velas. Resiliencia no significa ser insensible, significa ser invencible desde dentro. No es endurecerte hasta no sentir, es fortalecerte hasta no romperte. Es llorar, pero seguir. Es perder, pero no rendirte. Es tener miedo, pero avanzar igual. Los grandes no son los que nunca dudan, son los que actúan a pesar de la duda. La resiliencia se forja en el silencio, en los momentos donde nadie te ve. En esos días en los que la vida pesa, en los que la mente se llena de ruido, en los que parece que nada vale la pena, y aún así eliges moverte un paso más. Esa decisión, esa simple elección de seguir, es lo que moldea el carácter. Porque el carácter no se construye en la victoria, se construye en la batalla. El 1% no pide que la vida sea fácil, pide tener la fortaleza de soportarla. Saben que las pruebas son necesarias, porque cada desafío despierta una nueva parte de ti. Si nunca caes, nunca descubres de qué estás hecho. La resiliencia, entonces, es una relación con el dolor. No como enemigo, sino como aliado. Porque el dolor revela. Te muestra tus límites, pero también tus posibilidades. Y llega un punto en el que ya no temes caer, porque confías en tu capacidad de levantarte. Ese es el poder que nadie puede quitarte. El 1% lo sabe,
no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a caminar bajo la lluvia. No se trata de esperar tiempos mejores, sino de volverte mejor para los tiempos que llegan. Ser resiliente es una forma de fe. Fe en ti, en tu propósito, en la vida misma. Es creer que incluso cuando no entiendes por qué algo sucede, hay una razón escondida en el fondo. Es confiar en que cada pérdida prepara un terreno para una ganancia futura. El 1% tiene esa fe tatuada en el alma. Por eso, cuando los golpea la vida, no se preguntan ¿por qué a mí?, sino ¿qué debo aprender de esto? Cada caída es un mensaje. Cada dificultad, una lección. Cada fracaso, un espejo. Y quien aprende a leer esos mensajes, termina por dominar su destino. Porque la resiliencia no solo te enseña a resistir, te enseña a entenderte. A conocer la profundidad de tu fuerza. A descubrir que no hay nada más poderoso que una mente que se niega a rendirse. Y cuando llegas ahí, cuando tu espíritu se ha levantado de las cenizas una y otra vez, te vuelves libre. Porque ya no temes perder nada, porque ya lo perdiste todo y sobreviviste. Esa libertad es el estado más alto del ser humano, no la ausencia de problemas, sino la certeza de que nada puede destruirte del todo. La resiliencia no es una virtud de los elegidos, es una elección de los valientes. Una decisión de seguir luchando, de seguir creyendo, de seguir creando incluso cuando la vida te pone de rodillas. Y cuando lo haces, cuando eliges levantarte una vez más, te conviertes en algo que el mundo respeta y el tiempo no olvida, una fuerza indestructible. Porque la resiliencia no solo forja el carácter, forja la eternidad del espíritu. Capítulo 11. El aprendizaje constante como camino hacia la maestría. El aprendizaje es la fuente inagotable de la evolución. Es la llama que mantiene viva la mente, el alimento del alma curiosa, el principio que separa a los que envejecen con los años de los que crecen con ellos. No hay grandeza sin aprendizaje, porque el aprendizaje es la base de toda transformación. Y el 1% lo sabe, el día que dejas de aprender, empiezas a morir, aunque sigas respirando. Los grandes nunca se consideran maestros, sino eternos estudiantes. No importa cuánto logren, siempre sienten que hay algo más por descubrir, algo más por entender, algo más por dominar. Esa humildad intelectual, esa curiosidad inagotable, es el motor de su progreso. Mientras la mayoría busca tener razón, ellos buscan comprender. Mientras otros defienden sus ideas, ellos las desafían. Porque saben que el ego es el enemigo del crecimiento. La mente humana es un universo, y el aprendizaje es la nave que lo explora. Cada libro, cada error, cada conversación, cada derrota, cada victoria, son puertas hacia una versión más completa de ti mismo. El 1% no aprende por obligación, aprende por placer. No estudian para aprobar, estudian para evolucionar. Ven el conocimiento como un privilegio, no como una carga. Y esa mentalidad convierte cada día en una oportunidad de expansión. Andrew Carnegie rodeó su vida de personas más sabias que él y les hacía preguntas sin descanso. Edison observaba, experimentaba, fallaba y volvía a empezar. Walt Disney nunca dejó de aprender sobre narrativa, arte y psicología humana. Henry Ford se obsesionaba con entender los procesos, las mentes y los sistemas. Todos ellos tenían algo en común, una sed insaciable de saber más, de hacerlo mejor, de entender el porqué detrás del cómo. El 1% no aprende solo de los libros, aprende de la vida. De la calle, de los errores, del silencio. Ven lecciones en los lugares donde otros solo ven rutina. Entienden que el mundo entero es una escuela y que cada día trae un maestro distinto. El fracaso, el éxito, la pérdida, el amor, la soledad, el desafío. Y quien tiene los ojos abiertos, aprende incluso de la tormenta. El aprendizaje constante no se trata de acumular información, sino de integrarla. De convertir el conocimiento en sabiduría. De aplicar lo que sabes hasta que se vuelva parte de ti. La información sin acción es ruido, el conocimiento vivido es poder. El 1% no busca saber más, busca entender mejor. No acumulan teorías, acumulan experiencias. Porque la verdadera maestría no se mide en lo que sabes, sino en lo que puedes hacer con lo que sabes. Aprender también es soltar. Soltar viejas ideas, viejos sistemas, viejos paradigmas.
La mente que no se renueva se oxida. El 1% se atreve a desaprender lo aprendido, a cuestionar lo que antes creía absoluto, a romper con lo que ya no funciona. Saben que cada etapa de la vida exige una nueva mentalidad, una nueva forma de mirar. Lo que te llevó hasta aquí no necesariamente te llevará más lejos. El aprendizaje no termina cuando entiendes algo, comienza cuando lo aplicas. Edison no aprendió de sus fracasos porque los evitó, sino porque los estudió. Cada intento fallido era una lección. Cada obstáculo, una instrucción. Y así construyó su genio, no desde la suerte, sino desde la observación y la mejora constante. La curiosidad es el alma del aprendizaje. Es mirar el mundo con ojos de niño, incluso cuando ya eres adulto. Es preguntarte por qué las cosas son como son, y qué pasaría si fueran distintas. Es negarte a vivir en piloto automático. El 1% cultiva esa curiosidad todos los días, porque saben que la mente curiosa nunca se estanca. Una mente curiosa siempre encuentra caminos nuevos. Aprender también requiere humildad. Humildad para aceptar que no sabes, para escuchar sin orgullo, para reconocer que incluso quien menos esperas puede enseñarte algo. El 1% no se siente superior a nadie, porque entiende que todos son espejos de sabiduría en diferentes formas. A veces el maestro está en un libro, otras en una conversación con un desconocido, otras en una derrota silenciosa. El aprendizaje constante es también una disciplina. No se trata de estudiar cuando tienes tiempo, sino de hacer del aprendizaje un hábito. Los grandes leen todos los días, observan todos los días, piensan todos los días. Alimentan su mente con la misma prioridad con la que alimentan su cuerpo. Porque saben que una mente débil no puede sostener un sueño grande. Y hay algo más profundo: aprender es un acto de respeto hacia la vida. Porque cada conocimiento que adquieres, cada habilidad que desarrollas, cada lección que integras, te hace más capaz de servir, de crear, de contribuir. El 1% no aprende para ser admirado, aprende para ser útil. Para aportar más, para entender más, para dar más. La maestría no es un destino, es un proceso eterno. No hay punto final, solo un movimiento continuo hacia un mejor entendimiento. Por eso los grandes no se detienen, cuando alcanzan una cima, miran hacia la siguiente. Saben que cada nuevo conocimiento abre 10 puertas más. Que el aprendizaje no se agota, se multiplica. Y con el tiempo descubren que no se trata solo de aprender sobre el mundo, sino sobre sí mismos. Porque el conocimiento más profundo es el autoconocimiento. Puedes entender cómo funciona el universo, pero si no te entiendes a ti, seguirás perdido. El 1% estudia su mente, sus emociones, sus patrones. Aprenden de sus reacciones, de sus errores, de sus éxitos. Porque saben que la sabiduría comienza dentro. El aprendizaje es el arte de renovarte sin perderte, de crecer sin olvidar de dónde vienes, de expandirte sin corromper tu esencia. Es el camino que te convierte no solo en mejor profesional, sino en mejor ser humano. El 1% vive con la certeza de que nunca lo sabe todo. Y esa certeza los mantiene despiertos, jóvenes, vivos. Porque el que cree que ya ha aprendido, deja de mirar. Pero el que sigue aprendiendo, sigue evolucionando. Y esa evolución constante es la marca de los inmortales. Porque los grandes no buscan ser perfectos, buscan ser mejores cada día. Y esa búsqueda interminable es la verdadera forma de la maestría. Capítulo 12. La culminación, el poder de creer en ti mismo. Y al final de todo, cuando el ruido se apaga, cuando los días de lucha, de esfuerzo y de aprendizaje se funden en la memoria, solo queda una verdad: todo comienza y termina en la fe que tienes en ti mismo. Creer en ti no fue solo el punto de partida, fue el hilo que unió cada capítulo, cada caída, cada victoria, cada transformación. Es la raíz que sostiene al árbol de tu vida y la chispa que encendió cada uno de tus sueños. El 1% no llegó a la cima por suerte, ni por talento, ni siquiera por circunstancias favorables. Llegaron porque nunca dejaron de creer, incluso cuando todo parecía perdido. Porque entendieron que creer en uno mismo no es arrogancia, es el acto más sagrado de respeto hacia la vida que te fue dada. Es mirar el espejo en los días más oscuros y seguir viendo una posibilidad. Es mantener viva la llama incluso cuando el viento sopla más fuerte.
Creer en ti mismo es la fuerza que mueve los engranajes del universo a tu favor. Es lo que convierte las ideas en planes, los planes en acciones y las acciones en destino. No hay poder más grande que el de una mente convencida de su propósito. El mundo se doblega ante quienes no dudan de su visión. Porque la fe constante termina siendo más poderosa que la inteligencia, más duradera que la suerte y más fuerte que cualquier obstáculo. Lincoln no cambió la historia porque el camino fuera claro, sino porque creyó cuando todos dudaban. Edison no iluminó el mundo porque supiera el resultado, sino porque creyó que podía encontrarlo. Carnegie no construyó su imperio porque tuviera recursos, sino porque creyó en su capacidad de crearlos. Disney no fundó un mundo de sueños porque tuviera apoyo, sino porque creyó en su magia cuando nadie más la veía. Ellos creyeron antes de ver. Y por eso, el mundo terminó viendo lo que ellos ya habían creído. Creer en ti mismo no significa que nunca sentirás miedo, significa que tu fe será más fuerte que tu miedo. Que cuando la duda aparezca, la mirarás con calma y seguirás avanzando. Porque el miedo solo tiene poder sobre quien lo escucha. Pero el que actúa a pesar del miedo, el que sigue caminando aunque tiemble, ese se convierte en invencible. Creer en ti mismo también es perdonarte. Perdonarte por las veces que fallaste, por las veces que te saboteaste, por las veces que dudaste. Porque incluso esas caídas eran necesarias. Cada error te enseñó, cada tropiezo te preparó, cada pérdida te moldeó. El 1% no se culpa por su pasado, lo honra. Saben que no se puede construir un futuro grande desde la vergüenza, solo desde la comprensión. Creer en ti mismo es una práctica, no un estado. Hay días en los que sentirás que puedes conquistar el mundo y otros en los que te costará simplemente levantarte. Pero en ambos días, la fe debe ser la misma. Porque la verdadera creencia no depende de las emociones, depende de la decisión. Es una promesa que te haces: seguiré creyendo en mí, incluso cuando nadie más lo haga. El 1% vive con esa promesa tatuada en el alma. Por eso, cuando el mundo los critica, ellos escuchan su voz interior. Cuando los rechazan, confían en su visión. Cuando los derriban, se levantan con más fuerza. No necesitan aprobación, porque ya tienen convicción. Y esa convicción es lo que los vuelve imparables. Creer en ti mismo no significa pensar que eres mejor que los demás, significa entender que eres responsable de lo que haces con tu potencial. Todos nacemos con una semilla de grandeza, pero solo florece en quien la riega cada día con acción, con paciencia y con fe. No hay destino fijo, solo decisiones. Y cada decisión que tomas desde la creencia, te acerca a la vida que estás destinado a vivir. El mundo te pondrá a prueba. Te empujará, te desafiará, intentará convencerte de que no puedes. Pero cada vez que eso ocurra, recuerda esto: no necesitas que el camino sea fácil, necesitas recordar quién eres. Porque dentro de ti hay una fuerza ancestral, una inteligencia infinita, una voluntad que ha superado siglos de oscuridad. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque la vida decidió que eras necesario. Creer en ti mismo es vivir desde esa verdad. Es honrar el milagro de estar vivo con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento. Es dejar de esperar permiso y comenzar a crear sin miedo. Es convertir tus heridas en sabiduría, tus dudas en estrategias, tus sueños en realidades. Es reconocer que no estás persiguiendo la grandeza, porque ya eres parte de ella. El 1% no busca magia, son la magia. No esperan señales, las crean. No siguen el destino, lo construyen. Porque saben que creer en uno mismo es la forma más pura de libertad. Libertad de pensar, de decidir, de avanzar. Y cuando llegas a ese punto, cuando realmente entiendes que todo lo que necesitas ya está dentro de ti, el mundo cambia. Ya no compites, creas. Ya no comparas, agradeces. Ya no dudas, fluyes. Te conviertes en el arquitecto de tu realidad. Entonces, al final del camino, cuando mires hacia atrás, verás que todo tuvo sentido. Que cada fracaso era parte del diseño. Que cada noche oscura te preparaba para la luz que ahora brilla en ti. Y comprenderás que el secreto nunca estuvo en encontrar el camino, sino en creer que podías caminarlo. Creer en ti mismo no es un mensaje de esperanza vacía, es una instrucción para la vida.
Porque creer es el principio de todo. Es el verbo que activa el poder. Es la raíz del propósito, el motor de la acción, la fuente de la resiliencia y el origen de la abundancia. Todo lo que has sido, todo lo que eres y todo lo que serás, comienza en un solo pensamiento: yo puedo. Y ese pensamiento, cuando lo sostienes con fuerza, con amor y con disciplina, cambia la realidad misma. Porque la vida responde a la vibración de tu fe. Y cuando tu fe es inquebrantable, el universo se vuelve tu aliado. Así que este es el final, pero también el principio. Porque cada día que crees en ti, comienzas de nuevo. Cada mañana, al abrir los ojos, recuerda que eres el resultado de tus pensamientos, el reflejo de tus decisiones y el fruto de tu perseverancia. Cree en ti, incluso cuando nadie te entienda. Cree en ti, incluso cuando el mundo se burle. Cree en ti, incluso cuando falles. Cree en ti, incluso cuando el silencio parezca no tener respuesta. Porque en ese acto, en esa fe silenciosa, estás escribiendo la historia más poderosa que existe, la historia de un ser humano que se atrevió a creer en sí mismo. Y ese, al final, es el mayor milagro de todos.